Hola, bienvenidos a este nuevo video donde voy a explicar unos ejercicios de los últimos talleres de cinemática en una dimensión y cinemática en dos dimensiones que se han tomado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Así que, sin nada más que decir, empezamos. En este primer ejercicio tenemos dos ciudades A y B distan 236 metros entre sí. De la ciudad A parte un coche hacia la ciudad B con una velocidad de 65 metros por segundo. Al mismo instante, de la ciudad B parte otro hacia la ciudad A con una velocidad de 67 metros sobre segundo. Considere que los coches hacen su movimiento en línea recta. ¿En qué posición se encuentran estos dos coches desde la ciudad A? Exprese su respuesta sin unidades básicas y con un decimal. Listo. A ver, nos damos cuenta que acá estamos hablando de un problema de encuentro, ¿verdad? Listo. Una vez que reconocemos que es un problema de encuentro, debemos reconocer también qué tipo de movimiento es. Y por las velocidades que tenemos, nos damos cuenta que es un movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes notarán, pues tenemos velocidades constantes. Listo. A ver, ahora sí, planteamos nuestro sistema de referencia y dice que tenemos una ciudad A y una ciudad B. Desde acá, desde aquí, va a partir un auto con una velocidad constante de 65 metros sobre segundos. Y desde la ciudad B hasta la ciudad A va a partir uno con una velocidad constante de 67 metros sobre segundos. ¿Verdad? Listo. ¿Qué más nos da? Nos dicen que estas dos ciudades se encuentran a una distancia de 236 metros de distancia, ¿verdad? Listo. Ahora, como ustedes notarán, este auto va a ir para acá, entonces su velocidad va a ser positiva. Y como este auto B, el auto B, va hacia la izquierda, entonces su velocidad va a ser negativa. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Listo. Ahora, ¿qué más tomamos en referencia? Que esos autos parten al mismo instante. Entonces, decimos que el tiempo del auto A va a ser igual al tiempo del auto B. Eso también debemos tenerlo claro. Listo. Ahora, vamos a encontrar en qué posición se encuentran. Listo. Entonces, lo que vamos a emplear es un sistema de ecuaciones por método de igualación que donde las posiciones van a ser iguales. La posición de A va a ser igual a la posición de B para poder encontrar el tiempo en que se encuentran. Entonces, la posición de A va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Correcto. Lo mismo para la posición de B, posición inicial de B, esta es posición inicial de A, velocidad de A y posición inicial de B más la velocidad de B por el tiempo. ¿Listo? La posición inicial de A, ¿cuál sería? Pues simple, ¿verdad? El A se encuentra a una posición de 0 metros, y la posición de B ya recorrido 236, ¿verdad? Ese es en qué posición en la que se encuentra el B. Entonces, bueno, teniendo también en cuenta eso, pues acá sería 0 más la velocidad de A, que es 65, por el tiempo, que es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? La posición de B dijimos que era 236. La velocidad de B dijimos que iba a ser negativa porque va en sentido contrario. Entonces sería menos 67 por ese tiempo, ¿verdad? Listo. Ahora, ponemos las T's del lado izquierdo y el 236 lo dejamos del lado derecho. Sería 65T. Ese menos 67 que está restando va a pasar a sumar. Pasar a sumar y acá nos queda 236. 65 más 67. Eso nos da 132T igual a 236. Entonces T nos quedaría 236 dividido para 2 y el tiempo nos quedaría 236 dividido para 132. Eso nos queda 1,79 segundos, ¿verdad?
Listo, hemos encontrado el tiempo. Ahora sí, nos pide encontrar la posición que se encuentran estos dos coches desde la ciudad. Entonces lo que vamos a tomar es la ecuación de la posición en A, que era posición en A, que era posición inicial de A, más la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Listo. Posición de A, dijimos que era la posición inicial de A era 0, más la velocidad que es 65 por el tiempo que es 1,79 segundos. Entonces, la posición de A va a ser igual a 65 por 1,79. Eso nos da 116,35. Listo. ¿Qué nos dice? Exprese su respuesta con un decimal. Entonces, después del 3 hay un 5. Entonces, eso lo vamos a redondear. La posición en donde se encuentran va a ser 116,4 metros. Y eso es lo que vamos a poner acá. 116,4 metros. Listo. En este segundo ejercicio tenemos expresar con tres cifras significativas el tiempo en que llegará a su altura máxima un objeto que fue lanzado verticalmente y hacia arriba, con una rapidez de 147 metros sobre segundo. Listo. Note, use la magnitud con 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y debe escribir en los espacios en blanco su respuesta correcta con su unidad correspondiente, ¿verdad? Listo. A ver, lo mismo. Hacemos nuestro gráfico. Nos dice que un objeto es lanzado hacia arriba, es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 147 metros sobre segundo, ¿verdad? Y nos pide eh, encontrar, nos pide encontrar el tiempo cuando alcance su altura máxima. Ustedes saben que su altura máxima es exactamente en este punto de aquí. Y porque después empezaría a descender, ¿no? Entonces ustedes también saben que la velocidad final en esa altura máxima es 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Listo. Entonces, ya con eso tenemos la gravedad y vamos a encontrar el tiempo, ¿verdad? Listo. Entonces, el tiempo, escribimos la fórmula por acá. Tiempo, ustedes saben que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿De dónde sacamos esta fórmula? La sacamos de la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. De ahí hemos sacado esta fórmula. ¿Listo? Entonces, velocidad final que es 0 menos 147, porque el sistema de referencia es hacia abajo. Entonces, si esta velocidad va hacia arriba, va a ir con un signo negativo sobre 9,81, ¿verdad? Listo, entonces nos quedaría más 147 dividido para 9,81. Hacemos esa operación, 147 dividido para 9,81. Eso nos da 14,98. Listo, nos dice que expresemos con tres cifras significativas el resultado. Entonces, tenemos un 8 y tenemos un 9. Eso redondeado nos quedaría 15, pero como es con tres cifras significativas, debemos poner un punto y un cero para que ahí hayan tres cifras, para que hayan ya tres cifras significativas, ¿verdad? Listo, entonces vamos a poner acá 15,0 como respuesta y con su unidad que es segundos, simplemente una S. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. Listo, este ejercicio de acá dice, Tom persigue a Jerry en el plano XY con una aceleración constante de 4i más 3j metros sobre segundos al cuadrado. En el instante inicial, Tom se encuentra en el punto de coordenadas 4,3 y su posición en dicho instante es velocidad igual a 2i menos 9j metros sobre segundo. Listo. Encuentre la magnitud de la velocidad de Tom a los 18 segundos. Exprese su respuesta sin las unidades básicas de 6 y con un decimal. Listo. A ver, nos pide encontrar la magnitud de la velocidad de Tom, ¿verdad? Listo. Eso es lo que nos pide encontrar. A ver, sacamos en cuenta que
tenemos una velocidad inicial, tenemos una velocidad inicial que es 2i menos 9j metros sobre segundo. Y también nos da, acá arriba, si darán cuenta, tenemos una aceleración de 4i más 3j metros sobre segundos al cuadrado y nos pide encontrar la velocidad de Tom cuando han transcurrido 18 segundos, ¿verdad? Listo. ¿Qué fórmula debemos utilizar para eso? Tenemos una fórmula que nos dice que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Listo. Y esta la vamos a ocupar para las dos coordenadas, porque si notarán, tenemos una coordenada y, que eso va a ser x, y tenemos una coordenada j, que se va a hacer y, ¿verdad? Entonces vamos a tener que encontrar una velocidad en x y una velocidad en y, ¿verdad? Listo. Entonces empezamos con eso. Velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x más la aceleración que se produce en x por el tiempo, ¿verdad? Listo, la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad inicial en x? La tenemos acá, 2, ¿verdad? Listo, entonces ponemos 2 más la aceleración en x. ¿Cuánto es la aceleración en x? Es 4, ¿verdad? 4 por el tiempo que son 18 segundos. La velocidad final en x, entonces va a ser 2 más 4 por 18, nos da 72. Entonces la velocidad final en x va a ser 74 metros sobre segundo. Listo. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la velocidad final en y. Velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Entonces la velocidad final en y, velocidad inicial en y es ¿cuánto? Menos 9, con todo el signo, ojo, 9, menos 9 más la aceleración que es 3 por el tiempo que es 18. Entonces la velocidad en y es menos 9 más 3 por 18 es 54. Y la velocidad final en y, entonces 54 menos 9 es 45 metros sobre segundos, ¿verdad? Listo. Hemos encontrado las dos velocidades y para encontrar la magnitud de la velocidad, pues ustedes saben, debemos elevar, debemos hacer el teorema de Pitágoras, elevar al cuadrado las componentes en x y en y, ¿verdad? Velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Entonces elevamos eso. Velocidad en x era 74 al cuadrado más 45 al cuadrado. La magnitud de la velocidad es entonces 74 al cuadrado más 45 al cuadrado. Eso nos da 86,61. Ya nos pide con un solo decimal, entonces pues la respuesta terminará siendo simplemente 86,6 metros sobre segundos. Lo que vamos a escribir acá es 86,6. Nos dice sin unidades, entonces solamente hay que dar la respuesta. Listo. En este ejercicio nos dice un estudiante de nivelación luego de su examen final de física decide ir a jugar billar. En el último tiro, observa que la bola de color blanco se encuentra en el extremo superior derecho de la mesa, tal como se muestra en la figura. Si la bola 8 se encuentra en reposo en el otro extremo inferior izquierdo, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media que debe tener la bola blanca para que ésta choque en línea recta a la bola 8 en 4,0 segundos? Considera el sistema de referencia convencional, exprese su respuesta sin las unidades básicas del SI y con un decimal. Listo. A ver, denotando, nos damos cuenta que nos pide la magnitud de la velocidad media. Ustedes saben que la velocidad media es igual al desplazamiento en X sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, nos da un tiempo ya. Aquí tenemos un tiempo de 4 segundos, de lo que nos da el ejercicio.
Y debemos encontrar el desplazamiento, ¿verdad? Ya, listo. Si vemos el gráfico, nos damos cuenta del gráfico, nos damos cuenta que aquí tenemos esta línea acá entrecortada. Y si nos fijamos, esta gráfica forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su desplazamiento? El desplazamiento va a ser esto de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos acá el cateto A, que es 2,54, y tenemos el cateto B, que es 1,71, ¿verdad? Entonces, con eso encontramos el desplazamiento. Desplazamiento en X es igual a 2,54 al cuadrado más 1,71 al cuadrado. El desplazamiento en X, entonces 2,54 al cuadrado más 1,71 al cuadrado, eso nos da 3,06 metros, ¿verdad? Eso lo reemplazamos acá, velocidad media, que nos da 3,06 dividido para el tiempo, que son 4 segundos. La velocidad media entonces será 3,06 dividido para 4, eso nos da 0,765, que nos pide el ejercicio con un decimal. Entonces, redondeamos eso, 0. Después del 7 hay un 6, entonces nos quedaría 0,8 metros sobre segundo. Cuando nos pide 100 unidades, entonces lo que nosotros vamos a poner la respuesta era 0,8. Y ahí está resuelto este ejercicio. Listo. En este dice, la posición de una partícula está dada por la ecuación x igual a 2t al cubo menos 12t cuadrado más 18t menos 66, donde x se expresa en metros y t en segundos. Determine la posición de la partícula en metros en el instante que la aceleración es nula. Escriba su respuesta sin decimal y sin unidades. Utilice el signo adecuado. Listo. A ver, acá nos da la ecuación de la posición. La vamos a copiar. X es igual a 2t al cubo menos 12 t al cuadrado más 18t menos 66, ¿verdad? Listo, nos pide encontrar la posición, el valor de todo esto, de toda esta función posición, cuando la aceleración es nula. Lo tenemos aquí. Cuando la aceleración es nula. ¿Qué nos va a entender con eso? Que su aceleración va a valer cero en ese instante, ¿verdad? En ese instante su aceleración es cero. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar primero la aceleración con esta función? Derivar, ¿verdad? La primera derivada entonces de la posición, ustedes saben que es la velocidad. Entonces, 2 por 3, 6t cuadrado, menos 12 por 2, 24t. Le restamos siempre uno al exponente, más 18, y la derivada de una constante, pues es cero. Listo. Ahora, la segunda derivada es la aceleración, ¿verdad? 2 por 6 es 12t, menos 24. ¿Listo? Ahora, ¿qué dijimos? La aceleración va a ser nula. Entonces, esto va a valer cero, 12t menos 24. Ese 24 que está restando lo pasamos a sumar. Y ese 12 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces 24 dividido para 12. El tiempo va a ser 2 segundos, ¿verdad? Listo. Entonces ya encontramos el tiempo. Lo reemplazamos nuevamente en la ecuación de la posición para poder encontrar cuánto vale esa posición. Más 18t menos 66. Listo. ¿Cuánto dijimos que valía el tiempo? Vale 2. Entonces, eso es lo que reemplazamos. Listo. Aquí es el cubo. 2 al cubo es 8. Por 2, 16. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 48. Más 18 por 2, que es 36. Menos 66. Hacen toda esa operación en su calculadora
y les tiene que dar 16 menos 48 más 36 menos 66. Les debe dar menos 62 metros. Y eso es lo que vamos a poner acá. Menos 62 porque dice que lo escribimos con su respectivo signo, menos 62. Y ahí está la respuesta también de este ejercicio. En este ejercicio nos dice, la posición de una partícula que se mueve en el eje X está escrita por X igual a 5t al cubo menos 25t cuadrado más 12t más 1 en unidades del sistema internacional. Determina la magnitud de la velocidad media en metros sobre segundo entre los instantes en los que la partícula se detiene momentáneamente. Listo. Al igual que el ejercicio anterior, pues, a ver, copiamos nuestra función posición, 5t al cubo menos 25t al cuadrado más 12t más 1, ¿verdad? Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que la partícula se va a detener momentáneamente en, entre los instantes, ¿verdad? Entonces su velocidad final va a ser cero y va a tener dos instantes en los que se detiene, ¿verdad? Entonces, listo. ¿Qué hacemos para encontrar la velocidad? Pues derivamos. La primera derivada de la posición es la velocidad. Entonces, 3 por 5 es 15. Le restamos 1 al exponente al cuadrado menos 2 por 25, 50t más 12. Listo, ¿verdad? Nos dice que esa velocidad va a ser cero. Entonces, más 12 igual a cero. Que nos queda una ecuación cuadrática que nos va a dar un tiempo. Aquí menos y menos por más menos también. Y vamos a tener dos tiempos. El primer tiempo ustedes harán eso en su calculadora. Les queda el primer tiempo 3.07 y el segundo tiempo les queda 0.26. Igualamos a cada uno, entonces nos quedaría un tiempo 1 que es más 3.07 y un tiempo 2 que es 0.26. Todos son positivos, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué debemos reconocer? Que ese tiempo 1 es el tiempo inicial y ese T2 es el tiempo final, ¿verdad? Porque son dos instantes. Ahora, teniendo eso, pues lo que vamos a hacer es reemplazar esos tiempos que encontramos en nuestra ecuación de la posición para poder encontrar la posición final y la posición inicial. A ver, cuando el tiempo equivale a 3.07, lo hacemos 5 por 3.07 al cubo menos 25 por 3.07 al cuadrado más 12 por 3.07 más 1, ¿verdad? Listo. Eso nos queda aquí 5 por 3.07 al cubo nos queda 144.67 menos 25 por 3.07 al cuadrado nos queda 235.62 más 12 por 3.07. Eso nos queda 36.84 más 1. Haciendo también toda esa operación, la posición inicial nos queda menos 53.11. Ya, ahí tenemos la posición inicial. Ahora hacemos lo mismo para la posición final. Posición final 5 por 0.26, porque ese es el tiempo final, al cubo menos 25. Lo ponen aquí cuando t vale 0.26. 0.26 al cuadrado más 12 por 0.26 más 1. Listo. Haciendo toda esa operación, les queda acá primero 0.088 menos 1.69 más 12 por 0.26, eso nos da 3.12 más 1. Resolviendo todo eso, la posición inicial va a ser, la posición final, perdón, 2.52. Listo. Ahora sí, teniendo todo esto, encontramos la velocidad media. Ustedes saben, la velocidad media es igual al desplazamiento
desplazamiento en X sobre el tiempo, que sería lo mismo que decir velocidad media igual a posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿verdad? Listo. Entonces, la velocidad media va a ser igual, posición final, ¿cuánto vale? 2.52 menos, acá adentro menos 53, menos 53.11, que es lo que equivale a la posición inicial, y tiempo final, que es 2.52 menos 3.07, ¿verdad? Acá arriba, ese menos, con ese menos del menos 53 puntos es ese positivo, entonces nos toca sumar. Y 2.52 más 53.11, eso nos da 55.63. Y abajo restando 2.52 para menos 3.07, eso nos da menos 2.81. Dividimos y eso nos queda menos 19.8. Como nos pide la magnitud, ustedes saben que las magnitudes no son negativas, entonces la magnitud pues simplemente se le va a ir ese signo menos y nos queda 19.8 metros sobre segundo. Acá nos pide 100 unidades, entonces solamente ponemos 19.8 y ahí está la respuesta de este ejercicio. Un joven fue capturado y ahora está privado de su libertad. Él practica cada día en el patio pateando un balón frente de una pared, de manera que siempre patea desde el mismo lugar y siempre golpea en el mismo punto en la pared. Uno de sus compañeros que alguna vez intentó entrar a Sport lo observa y se da cuenta que la pelota tarda 2.8 segundos en golpear la pared y llega a una altura de 5.7 metros. Si la pared está ubicada a 25 metros de donde se patea, determina la rapidez en metros sobre segundos con la que el joven patea el balón cada vez. Considera la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, a ver, hacemos como siempre nuestra gráfica para ver qué nos dice. Listo, a ver. Hagamos de cuenta que esta es la pared. Esta es la pared. Y esa pared, a ver, dice que la pelota siempre llega a esa altura. O sea, a 5.7 metros. La pared es un poquito más grande. Eso también hay que entenderlo. La pared es un poquito más grande. Ya, a ver, corrijamos eso acá. La pared es un poquito más grande, pero la pelota siempre llega a ese nivel. Llega hasta aquí, hasta ese 5.7 metros de altura. Ya. También que el convicto, el joven que está preso, patea esa pelota o está a una distancia de 25 metros de la pared. Por acá lo dibujamos al convicto, ¿verdad? Listo, está aquí con la pelota y esa pelota va así, ¿verdad? Listo. Y dice que tarda, para llegar hasta acá, tarda un tiempo de 2.8 segundos, que sería el tiempo de vuelo de la pelota, ¿verdad? Entonces ese tiempo se va a cumplir tanto para X como para Y. ¿Y por qué les digo esto? Porque la pared está en el eje Y y el joven está en el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a tener que encontrar tanto una velocidad, una velocidad para y una velocidad para X, ¿verdad? Y esta sería la velocidad inicial, la de rojita con la que se ha pateado. Listo. ¿Ya? A ver, como no tenemos esa velocidad inicial, esto es lo que tenemos que encontrar porque no sabemos cuánto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar primero las velocidades iniciales de cada componente. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos, ustedes saben que en el eje X, en este caso va a ser MRU. En el eje X, en X va a ser MRU, ¿verdad? Entonces ustedes saben que para MRU tenemos una sola fórmula. Desplazamiento en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Despejamos eso y nos quedaría que la velocidad inicial en X sería el desplazamiento sobre el tiempo.
¿Cuánto vale esa distancia en X? 25, ¿verdad? 25 entonces sobre 2.8, la velocidad inicial en X sería 8.93 metros sobre segundo, ¿verdad? Listo. Eso es en X. Y en Y tenemos una caída libre de los cuerpos, ¿verdad? Caída libre de los cuerpos, ¿ya? Y cómo vamos a encontrar la velocidad inicial cuando tenemos un desplazamiento en Y, es lo que tenemos un tiempo, que es 2.8, y no nos da nada más, ¿no? Y nos da la gravedad. Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula del desplazamiento, que sería desplazamiento en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Desplazamiento en Y sería 5.7. La velocidad inicial en Y, que es lo que vamos a encontrar por el tiempo, que es 2.8 segundos, menos un medio por la gravedad. Eso nos quedaría 5 y 2.8, porque 10 dividido para 2 da 5. Y pues el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces 5.7, entonces 5.7 es igual, resolvemos eso que está aquí, 5 por 2.8 al cuadrado, eso nos va a dar 39.2. ¿Ya? Ese 39 que está restando, pues lo pasamos al otro lado a sumar. Y ese 2.8 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Nos quedaría 39.2 más 5.7 sobre 2.8. Y esa operación en su calculadora les queda 16.04, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y ahí tenemos nuestra velocidad en Y. Y listo. Ahora, para encontrar la velocidad con la que fue lanzado, pues simplemente como lo hemos venido haciendo en los anteriores ejercicios, elevamos las componentes al cuadrado. Es la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Listo. Entonces elevamos, esta la fórmula, componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces la magnitud de la velocidad va a ser igual a 8.93 al cuadrado más 16.04. La magnitud de la velocidad inicial con la que fue lanzado, entonces, resolviendo eso, les va a quedar 18.93 al cuadrado más 16.04 al cuadrado. Eso les queda 18.35, ¿verdad? Nos pide con un decimal la respuesta, entonces pues redondeamos. La respuesta sería entonces 18.4. Como va en unidades, 18.4. Acá si le ponemos para terminar el ejercicio, metros sobre segundo. Y ahí está resuelto este ejercicio también de aquí. Listo. En este ejercicio nos dice, un avión vuela a una rapidez v inicial de 315 metros sobre segundos y a una altura h de 3110 metros. Deja caer una bomba justo en el instante que un carro enemigo pasa por un punto situado a una distancia de 6.352 metros por delante del punto de lanzamiento. Determine la rapidez que debe tener el auto en metros sobre segundos para ser impactado por la bomba, asumiendo que el auto se mueve con MRU. Listo. A ver. Lo mismo que hemos venido haciendo en el resto de ejercicios. Vamos siempre a analizar tanto en X como en Y, ¿verdad? Y en X pues nos deja más fácil porque nos dice que el auto va a MRU, listo. Entonces al avión es el que le vamos a prestar atención. Si ustedes se dan cuenta acá está la velocidad inicial del auto, ¿verdad? Entonces, este va a tener una velocidad inicial en Y va a tener una velocidad inicial en X, ¿verdad? Una velocidad inicial en X. ¿Cuál va a ser su velocidad inicial en X? Es esto de acá, 315 metros sobre segundo. Si ustedes se dan cuenta, en Y, haz como que va en línea recta y en Y no se está produciendo ningún movimiento del avión, ¿no? Y la bomba, analizamos en Y, el avión.
el avión. Y tenemos una velocidad inicial en y, que es 0. Tenemos la gravedad, que es 10. Y tenemos una altura, que es de 3110. ¿Ya? Entonces con ello vamos a encontrar el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Con desplazamiento en y, la fórmula, velocidad inicial por el tiempo, menos un medio, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. El desplazamiento en y, el vector, va a ir de esta forma, de aquí hacia arriba, ¿verdad? Entonces, pues ese desplazamiento va a ser negativo, entonces nos quedaría 3110. Ya, acá esto nos va a quedar 0, menos un medio nos quedaría menos 5 por el tiempo al cuadrado, que es lo que vamos a encontrar. Listo, este menos y este menos se va, entonces nos quedaría el tiempo igual a la raíz cuadrada de 3110 dividido para 5. Entonces, todo eso ustedes resuelven en su calculadora, les tiene que dar 24,94 segundos. Ya, listo, hemos encontrado el tiempo. Y ese tiempo lo vamos a utilizar tanto en Y como en X. Es el tiempo de vuelo que tiene el proyectil, ¿verdad? Listo, ahora vamos con el planteamiento del avión, pero ahora en el eje X, ¿verdad? Avión en X, listo. En X nos da un desplazamiento que se encuentra a una distancia, es lo que vamos a encontrar, el desplazamiento que recorre la bomba, ¿no? El proyectil. Y tenemos una velocidad inicial en X que es 3,15 y pues el tiempo que ya encontramos que es 24,94. Entonces encontramos el desplazamiento del avión, velocidad en X por tiempo. Entonces, desplazamiento del avión va a ser 315 por 24,94. Ese desplazamiento en X del avión va a ser igual a 7.856,1 metros, ¿verdad? Listo. Ahí hemos terminado ya con el avión, porque hemos encontrado los dos ejes. Ahora hacemos el auto en X, porque es en Perú, no vamos a analizar nada más que no sea en X. Listo. ¿Qué nos da el auto? El auto nos da los siguientes datos para el auto, pues ya tenemos el mismo tiempo, que es 24,94. Vamos a encontrar la velocidad del auto, que no sabemos, la velocidad, acá es una sola velocidad que es constante, vamos a encontrar, y tenemos el desplazamiento, que es 6.352, ¿verdad? Esta distancia de acá. Pero ojo, no es la distancia que recorrió el auto, ¿ya? Sino hay que hacer lo siguiente para encontrar velocidad del auto, es el desplazamiento en X sobre el tiempo, ¿ya? El desplazamiento no solamente es esto, 6.352, sino también es ese desplazamiento que hizo también el proyectil. Entonces debemos restar esos dos desplazamientos. 8.056,1 menos 6.352 dividido para el tiempo es 24,94. Haciendo esa operación, nos va a dar un resultado de 60,3 metros sobre segundo. Y esa va a ser nuestra respuesta. 63,3 nos pide con un decimal. Y pues ahí está resuelto este ejercicio. Listo. En este ejercicio nos dice, se lanza una pelota con una velocidad inicial v formando un ángulo θ con la horizontal. A los 7 segundos de lanzamiento, la pelota se encuentra en una posición X, Y, 46,14 metros, como se muestra en la figura. Determine la inclinación del ángulo θ del disparo en grados. Usa la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, a ver. Aquí nos fijamos y de algo importante que nos da el ejercicio es esta posición X, Y, 46,14 metros. Esa es la posición donde va a estar la pelota, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender que esta va a ser la ubicación en X y esta va a ser la ubicación en Y. O sea, que acá la pelota va a ser todo, a los 7 segundos hizo todo ese recorrido, 46 metros,
y llegó hasta esa altura. Acá en Y, llegó aquí hasta 14. ¿Listo? Debemos tomar en consideración eso. Nos da un tiempo ya de 7 segundos, nos da un tiempo de 7 segundos y nos pide encontrar el ángulo, ¿ya? Pero ojo, tampoco tenemos la velocidad inicial con la que fue lanzado, Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Vamos a encontrar tanto la componente de la velocidad inicial en X y la componente en la velocidad inicial en Y para poder encontrar esa velocidad inicial. ¿Listo? Entonces empezamos en X. Ustedes saben, en X es mr, ¿verdad? Listo. A que es igual, tenemos una sola fórmula, que es desplazamiento en X, velocidad inicial en X por el tiempo. Debemos encontrar esa velocidad inicial, tenemos el desplazamiento que es 46. Entonces despejamos. Desplazamiento en X sobre el tiempo. Entonces, la velocidad inicial en X sería el desplazamiento que es 46 dividido para la velocidad inicial en X nos va a quedar 6,57 metros sobre segundo. Listo, ahí tenemos la velocidad inicial en X. Ahora vamos a encontrar en el eje Y. En el eje Y, donde es caída y subida libre de los cuerpos. ¿Verdad? Listo. Entonces, lo mismo. Desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio, la gravedad, tiempo al cuadrado. Listo. El desplazamiento es 14, ¿verdad? En este caso es positivo porque la referencia va a ir de aquí hacia abajo, ya, positivo, velocidad inicial en Y por el tiempo, que son 7 segundos, menos un medio de 10, que es 5, y al cubo, al cuadrado, perdón, 7 al cuadrado. Entonces 14 nos va a quedar 7 menos 5 por 7 al cuadrado. Eso nos va a dar 245. Ese 245 que está restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Y el 7 lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda 245 más 14 dividido para 7. La velocidad inicial en Y nos va a quedar 37 metros sobre segundos. Listo. Y tenemos ya eso. Prácticamente tenemos resuelto ya todo el ejercicio con eso. Pero nos hace falta algo importante. Ustedes recordarán que para encontrar las componentes de cada una de estas velocidades, hacemos lo siguiente. Velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Y por qué? ¿Y por qué X se lleva el coseno? Porque nos dice que ese ángulo se está formando con la horizontal. Entonces, si el ángulo está pegado al eje de las X, quien se lleva el coseno es obviamente la componente en X. Si estuviera al revés, si dijera con la vertical o con el eje de las Y, entonces quien se llevara el coseno es la componente en Y. Eso es un dato muy importante que debemos recordar. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a poder encontrar el ángulo, tanto con esto como con esto. Listo, pero ¿qué nos hace falta todavía? Nos hace falta encontrar la velocidad inicial con la que fue lanzado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues ya lo hemos venido diciendo, la magnitud de cuáles de las dos componentes elevadas al cuadrado, tanto de la componente en Y como la componente en X, ¿verdad? Listo, entonces la magnitud de la velocidad es la velocidad inicial en X, que es 6,57 al cuadrado, más la velocidad inicial en Y, que es 37 al cuadrado. La magnitud de la velocidad nos va a dar 37,58 metros sobre segundo. Listo, ahora sí. Ahora sí, con eso podemos despejar estas fórmulas de acá. Listo, utilicemos la de la velocidad inicial en X, que con cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Entonces, nos quedaría coseno del ángulo, que sería igual a la componente en X sobre la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, despejamos ese coseno, nos quedaría coseno a la menos 1 de la velocidad inicial en X,
que es 6,57 sobre la velocidad inicial, que es 37,58. El ángulo, no, vamos a ponerlo por acá arribita. Vamos a ponerlo por acá arriba el resultado. Por acá. El ángulo haciendo toda esa operación. Ustedes ponen en su calculadora shift coseno, shift coseno, y ahí hacen 6,57, digo, para 37,58. Todo ese resultado les va a dar 79,93 grados, ¿ya? Ahora, nos dice que dejemos con un decimal, pero nos damos cuenta que tenemos un 79,9. ¿Qué debemos hacer? Según los métodos de redondeo, nos debe quedar 80. Nos pide con un decimal 80,0 grados. Eso es lo que vamos a anotar acá, 80. Y ahí con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Ok, en este ejercicio nos dice una plataforma circular gira a razón de 230 revoluciones por minuto y la misma tiene un diámetro igual a 40 centímetros. Determina la rapidez que experimenta un insecto en metros sobre segundos que se encuentra a 8 centímetros antes del borde de la plataforma. Listo, escribe su respuesta sin unidades y con un decimal. A ver, saquemos los datos entonces. Nos da una velocidad angular. Nos da una velocidad angular de 230 revoluciones por RPM, revoluciones por minuto. Nos da un diámetro, una circunferencia, que es 40 centímetros, y nos pide encontrar la velocidad lineal, ya, que esa es la que se expresa en metros sobre segundos, ¿ok? Entonces, a ver, primero lo que vamos a hacer es dibujar esa plataforma circular que nos detalla el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la dibujamos, ¿ya? Y nos dice que esa plataforma circular tiene un diámetro. El diámetro, ustedes saben que es la mitad de la circunferencia de 40 centímetros, ¿verdad? 40 centímetros. Ya, pero nosotros en movimiento circular uniforme no utilizamos diámetro, sino utilizamos solamente el radio. Entonces el radio, ya, el radio, la separamos acá para que se entienda. Todo esto, entonces el radio de esto es 20 y el radio de esto es 20. Los dos hacen el diámetro que es 40, ¿verdad? Listo, ahí está. 20 centímetros es lo que vale. Y nos dice que determinamos la rapidez que experimenta el insecto cuando se encuentra a 8 centímetros antes del borde de la plataforma. Entonces, digamos, y acá está prácticamente en este borde, lo estoy dibujando de color rojo, está prácticamente por aquí. Ya, está a 8 centímetros. Está a 8 centímetros de que se caiga. A partir de aquí es donde vamos a calcular esa velocidad lineal, que ustedes saben que la velocidad inicial siempre es esto, va así, va de esta forma la velocidad lineal, ¿verdad? De esta forma. Ya, con esa explicación entonces, para que quede entendido eso, procedemos a resolver el ejercicio. ¿Qué hacemos primero? Dejar todo en medidas del sistema internacional. Tenemos 200 revoluciones por minuto. ¿Cómo convertimos eso a radianes sobre segundos? Lo multiplicamos por 2pi sobre 60. ¿Por qué? Una revolución o una vuelta equivale a 2pi y un minuto tiene 60 segundos. Esa es la explicación, ¿ok? Entonces hacemos todas las operaciones en su calculadora, les debe dar 23 sobre 3 pi. Las unidades radianes sobre segundos, ¿verdad? Listo. El radio, que ya lo explicamos, radio es 20 centímetros. Entonces, transformándolo a metros, 20 centímetros le debemos dividir para 100 centímetros, que es lo que tiene un metro. Entonces, nos quedaría 0,2 metros. Y lo mismo, esos 8 centímetros también que tenemos ahí, los dividimos para 100 y nos queda 0,08 metros. Listo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora, esa diferencia de radio, perdón. Entonces lo que hacemos es restarla.
0.2 menos 0.08 y nos queda 0.12. Ese sería el radio donde el insecto está moviéndose, ¿ok? No, el insecto no se mueve ni al final de por acá, ni aquí, sino se mueve a 0,12, o sea, por aquí, entre la resta de estos dos, el insecto se está moviendo, ¿ok? Entonces ya tenemos el radio, tenemos la velocidad angular, encontramos entonces la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular, que es 23 sobre 3pi, por el radio, que es 0,12, la respuesta de ese ejercicio nos va a dar 2 puntos por 0.12. Eso va a dar 2.89. Como pide con un decimal, entonces sería 2.9 metros sobre segundo. Como nos pide también sin unidades, solamente vamos a poner 2.9. Y esa es la respuesta para este ejercicio. Listo. En este ejercicio tenemos un modelo de rotor de helicóptero. Tiene 4 aspas, cada una de 3.8, perdón, metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo permite llegar a sus aspas del reposo a 120 revoluciones por minuto en tan solo 15.3 segundos. ¿Qué rapidez lineal tiene la punta del aspa en metros sobre segundos a los 2.8 segundos considerando una aceleración constante? Listo, a ver. Analicemos el ejercicio y nos dan los siguientes datos. Nos da primero un radio de 3.8 porque ese es el radio. Nos dice que tiene una longitud, las aspas, de 3.8 desde el eje central hasta la punta. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, la circunferencia, el diámetro, el punto central hacia arriba o hacia los lados, ese es un radio. Entonces 3.8 metros de radio, ¿ya? El modelo permite llegar a sus aspas del reposo, o sea, desde una velocidad angular inicial de 0 a una velocidad final de 120 RPM en tan solo 15 segundos. ¿Ya? Listo. Y luego nos pide encontrar la velocidad lineal cuando han transcurrido, en cambio, 2.8 segundos y su aceleración es constante. O sea, la aceleración que vamos a encontrar acá arriba se va a mantener constante en todo el movimiento. ¿Ok? Eso debemos tenerlo claro también. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder encontrar la solución de este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es encontrar la aceleración angular, que nos dice que la encontramos de la siguiente forma. Aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. Listo. Primero, también convirtamos esto. 120 RPM, ya dijimos, 2pi sobre 60. Nos quedaría. Nos quedaría en total 4pi. ¿Ok? 4pi radianes sobre segundos. Entonces, reemplazamos en la fórmula 4pi menos 0, que es la velocidad inicial, entonces no la ponemos, sobre el tiempo que es 15, y la aceleración angular de esto va a ser 0.82 radianes sobre segundos. Listo. Ok. Siguiente paso. Paso número 2. Este es el paso número 1, paso número 2. El paso número 2 va a ser el siguiente. Vamos a encontrar la velocidad final con qué? Con este tiempo de acá en cambio, con este tiempo de 2.8 segundos. ¿Y por qué vamos a encontrar la velocidad angular con ese instante? Porque nos pide encontrar la velocidad lineal en ese instante de tiempo y la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces entonces aplicamos la fórmula: velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces la velocidad final es igual 0, que es la velocidad inicial, la aceleración que va a ser constante, 0.82 por el tiempo, que es 2.8 segundos. La velocidad angular final, a su vez, en cambio, va a ser 2.3 radianes sobre segundo. Listo. Entonces, eso vamos a reemplazar acá y quedaría 2.3 por el radio, que es 3.8,
y la velocidad lineal nos quedaría 8,74. Listo, nos queda 8,7 metros sobre segundo, ¿verdad? Y vemos lo que nos pide el enunciado, nos dice sin unidades y sin decimales. Entonces, vamos a redondear. Como el 7 es mayor al 5, redondeamos y nos quedaría 9 metros sobre segundos. Listo, entonces la respuesta que vamos a poner va a ser 9. Si nos pidiera con decimales, con un decimal, pondríamos 8,7. Ya, pero en este caso, como es sin decimales, entonces la respuesta solamente va a ir 9. Y para finalizar tenemos este ejercicio. La rapidez tangencial de un móvil que sigue trayectoria circular es de 54,3 kilómetros sobre hora. El diámetro de la circunferencia descrita es 1,73 metros. Calcular la frecuencia en Hertz e ingresar su respuesta con dos decimales y 100 unidades. ¿Ok? Listo. Entonces, sacamos los datos como hemos venido haciendo. Tenemos una velocidad, tenemos una velocidad lineal que es 53,3 kilómetros por hora. ¿Ya? Tenemos un diámetro de 1,73 metros. Listo, chicos. Lo primero que vamos a hacer es transformar esto de acá. Ya saben, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ahí, en un kilómetro, hay 1000 metros. Y en una hora hay 3600 segundos, ¿verdad? Kilómetros con minutos se van, horas con horas se van. Y eso nos va a quedar un resultado de 15,08 metros sobre segundo. Listo. El diámetro, como ustedes saben, no trabajamos con diámetro, sino con el radio. Entonces la mitad de 1,73 nos va a quedar 0,87. Chicos. Listo. Ahora, tenemos varias fórmulas para encontrar la frecuencia. Yo en este caso voy a utilizar la que nos dice frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, no tenemos velocidad angular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar. ¿Con qué fórmula vamos a encontrar? Con esta. Velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Despejamos y nos quedaría velocidad angular que es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Entonces, la velocidad angular, velocidad lineal que es 15,08 sobre el radio que es 0,87. Entonces la velocidad angular nos va a quedar 17,33. ¿Ok? Entonces eso es lo que reemplazamos acá. 17,33 dividido para 2pi. La frecuencia nos va a quedar 2,76 Hz. ¿Ya? Nos pide con dos decimales dividido para 2pi. ¿Sí? Nos queda 2. Este es el resultado que nos queda 2,75, ¿verdad? 8. Ahí. Como nos pide con dos decimales, pues redondeamos, entonces nos queda 2,76 Hz. Ya, ahí está. Esa es la respuesta. 2,76 es lo que vamos a poner ahí. Entonces, listo, chicos, con esto he concluido este video. Espero que sea de su agrado, que les guste, que les ayude. Y pues no se olviden de suscribirse y darle like.